Buenas, soy el abogado Ricardo Corona y este es su programa En Corte, donde le damos información legal y sus derechos legales. La mejor manera de saber sus derechos legales es consultar en privado con nosotros, absolutamente gratis, llamando 305-547-1234. Claro, también puede hacer su pregunta en el aire. Acuérdese que lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Mambí 710 AM también tenemos el programa en vivo con las líneas abiertas también para hacer su pregunta. 7:10 AM, Radio Mambí, de lunes a viernes a las 4 de la tarde después de Ninosca. Y bueno, la pregunta hoy que muchas veces nos hacen es de los herederos en Cuba. ¿Cómo puede mandarse, si es legal, mandarle dinero o pueden heredar dinero los cubanos? Ellos qué derecho tienen si no se mudaron, si tuvieron oportunidad de venir con la familia, si se han quedado atrás. ¿Qué derecho tiene la familia cubana de un difunto aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Miami? Vamos a hablar de los procesos, cómo se puede llevar, qué derecho tienen de recibir dinero, si hay un problema mandándole dinero a la corte a esas personas que están en Cuba. Vamos a hablar de eso y más, qué es lo que hay en el proceso de sucesión, cómo funciona eso. Y tenemos aquí la doctora Nina Tarafa, para hablar de los derechos en los divorcios, qué derechos pueden tener las personas, qué propiedad se tiene en común, si una herencia tiene que compartirlo la persona con su pareja o si hay un derecho de mantenerlo aparte. Una preocupación mucha de los padres, de las personas que quieren dejarle algo a la hija o a los hijos y que están preocupados, no que están preocupados, es que se lo quieren dejar a la hija o al hijo, no al esposo ni la esposa. En tiempos antiguos, o no tan antiguos, pero las hijas nunca heredaban nada. Los padres, de verdad, los padres no le daban a las hijas porque pensaban que se lo tumbaban, que eso era ya responsabilidad de los esposos. Y además los padres tenían que pagar un dowry para que los hombres casaran con la hija. O sea, es un adelanto hacia eso. Pero y tiempos más antiguos todavía, realmente el único que heredaba, que recibía del padre, era el hijo varón mayor. El resto no recibía nada. 305-547-1234. Vamos a ver si esa es también la ley aquí en los Estados Unidos. Con nosotros está la abogada de juicio, la abogada de divorcio, custodia de niños, violencia doméstica, cualquier tipo de juicio, la doctora Nina Tarafa. Si me inviten o no, yo aparezco en todos los juicios. 305-547-1234 y bienvenido a En Corte con el doctor Ricardo Corona. Comience desde ya, marcar el número que está en pantalla, 305-547-1234, para programar su cita en nuestras oficinas de Miami-Dade y Broward. También con nosotros nuestra abogada de los procesos sucesión, testamentos, de fideicomiso, la doctora Sandra Rodríguez. Gracias, doctor. Le invitamos a que llame a nuestra oficina para cualquier pregunta que usted tenga sobre testamentos, proceso de sucesión. La primera consulta es gratis. 305-547-1234 para hacer tu llamada y, más importante, su cita con nuestra oficina sin compromiso ninguno, sin gasto ninguno. Tú puedes venir, reunir con nuestros profesionales y hablar sobre los detalles del caso suyo. Ya tenemos una llamada en 305-547-1234. Vamos con la primera llamada. Buenas, está en corte. Buenos doctores, les tengo una pregunta. Yo viajo mucho por mi trabajo y he estado fuera de mi casa más o menos 3-4 meses. Mi esposa recientemente descubrió que estaba embarazada, nosotros no tenemos hijos. Quería saber si podemos hacer un tipo de paternity test y si tengo que pagar child support porque pienso que no es mi hijo. Ok, wow. La esposa está en el estado y me parece que es imposible que él ¿Cómo es imposible? Contribuyó a ese niño porque él estuvo... ¿Cómo va a ser imposible? ¿Cómo va a ser imposible? Suena como él estuvo de viaje. Pero bueno, no creo que esté... Bueno, si estuvo de viaje 4 meses... Si ella tiene no es 3 meses de embarazo y él ha sido en viaje por 4 meses, pudiera ser imposible. ¿Imposible de qué cosa? ¿De que que el bebé no sea de él?
Es muy posible porque es posible que el bebé no pertenece a él biológicamente, pero sí pertenece a él 100% legalmente hasta cuando él desestablece el paternidad. La pregunta hubiera sido, ¿por qué está tanto tiempo fuera? El viaje por trabajo, él lo Pero dijo. el trabajo debería estar viniendo, regresando un poco de tiempo para ocuparse de las cosas, para que no tuviera el problema este. Ah, ok. Él está culpando al Señor, pero yo creo que eso no es justo, pero la realidad es que si tú no tomas acción inmediatamente, tú vas a quedar legalmente responsable para ese niño, no importa si ese niño pertenece a usted biológicamente o no. O sea, uno puede mandar a hacer una prueba de ADN de un hijo cuando usted está casado todavía. Sí. Y tiene que hacerlo inmediatamente cuando tú tienes esa preocupación que el niño no pertenece a usted biológicamente, porque si tú dejas que el tiempo se pase... Pero fíjate el tiempo, si estás casado, no hay una presunción en la ley de que los hijos de ese matrimonio son hijos de ese matrimonio. Sí, hay una presunción. La realidad es que eso es el hecho, es más que una presunción, es el hecho del matrimonio. El niño pertenece al matrimonio legalmente, menos si el padre tome acción para desestablecer paternidad. ¿En qué tiempo tiene para hacer eso? Bueno, él ya tiene preocupación, él debe hacerlo al inicio que la... Bueno, él está embarazada la esposa. No tiene que hacerlo inmediatamente, porque... es más difícil hacer la prueba de ADN antes que el bebé se nace. Pero al momento que ese bebé se nace, primero que nada, trata de no firmar nada en el hospital, que no te engañen a aceptar responsabilidad para el niño. Venga a la oficina, inmediatamente podemos proceder con una petición para desestablecer paternidad. Y podemos hacerlo en conjunto con el divorcio también. No debe de firmar el certificado de nacimiento. No, el nombre va a aparecer de cualquier manera porque son casados. Ven acá, y si sea verdad o no sea verdad, no va a causar problemas o una fricción en ese matrimonio. Claro, pero ¿tú no crees que ya hay fricción en ese matrimonio? Bueno, no se sabe, porque no se sabe qué tiempo tiene embarazo y ese tipo de cosas, o si pues sabe, ¿no? Él está llamando diciendo que él tiene preocupación, que el bebé no es de él. ¿Tú no crees que hay fricción? No, porque hay gente que son paranoicos, que tienen preocupaciones siempre de las cosas, siempre tienen sus dudas, ¿sabes? Pero bueno, tú dices, venga, asumiendo... puedo hacer el divorcio, además de desestablecer la paternidad. 305-547-1234. Haga su llamada y haga tu cita. Estamos hablando también del proceso de sucesión. Entonces, primero, ¿qué cosa es el proceso de sucesión? ¿Cuándo hace falta? Bueno, ¿y por qué hace falta el proceso de sucesión? Y si uno tiene testamento, si se evita o no se evita el proceso de sucesión. La realidad es que con testamento, sin testamento, muchas veces hay que hacer un proceso de sucesión. Correcto. Aunque exista un testamento, hay que hacer un proceso de sucesión para validar el testamento y poder distribuir los bienes a todos los herederos. Una de las cosas es, por ejemplo, una propiedad, una casa que está a nombre del difunto. La única manera que puede pasar al título de la persona que uno hereda no es por enseñar el testamento, sino es que hay que hacer el proceso de sucesión donde se enseña el testamento a la corte y entonces se hacen las distribuciones. Que habiendo un testamento es mucho más fácil y más rápido y más económico que si lo dejas sin testamento. Cosas que vemos, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, es que hay muchísimas personas aquí en el sur de la Florida, como conocemos, que fallecen aquí, pero que han tenido familia, o quedan familiares en otros países. Cuba, Santo Domingo, los países centroamericanos, de toda Latinoamérica. Hay tanta gente aquí que vienen de otro país, de Argentina, Colombia, y entonces la pregunta viene siendo si fallecen sin testamento. O sea, una persona que fallece sin testamento, ¿qué pasa con los activos que él tiene aquí? Una persona que fallece sin testamento, los bienes son distribuidos con la ley que establece la Florida. Hay unas clasificaciones dependiendo de qué nivel de ¿cómo establece, familiaridad? para ir lo más básico, si tiene hijos, ¿cómo se distribuye de que haya fallecido una persona sin testamento? Lo más básico es que si la persona es sobrevivida por un esposo, y todos los hijos que la persona tiene son en común con esa persona, el 100% de los bienes se distribuyen al esposo.
si esa persona está casado es un segundo matrimonio y tiene hijos de un primer matrimonio que no están aquí y hijos del segundo matrimonio, ¿cómo se distribuye entonces los bienes sin testamento? Si la persona la sobrevive un esposo y hijos que no son del matrimonio, entonces los bienes se dividen 50% al esposo y el restante 50% a los hijos que lo sobreviven. Dividido en partes iguales. Dividido en partes iguales. ¿Con los hijos de ese matrimonio o los hijos del matrimonio anterior? Los hijos del matrimonio anterior. 50% al esposo, 50% dividido en partes iguales a los hijos del matrimonio anterior. Pero ¿y los hijos del matrimonio que está en corriente se lo dan a la mamá? Se lo dan a la mamá. Hasta que la mamá no fallece, sus hijos no tienen derecho a aunque sean hijos biológicos aunque de sean hijos biológicos de la persona. O sea, si uno fallece sin testamento, los hijos biológicos de un matrimonio anterior tienen preferencia por encima de los hijos que los hijos actuales del matrimonio actual. Por eso es importante hacer un testamento, porque muchas veces el deseo de la persona no es lo mismo que va a pasar cuando los bienes se pasan a través de la ley. 305-547-1234 para participar con nosotros, pero más importante para consultar, inclusive estas preguntas de tener información es poder y la consulta es gratis sobre testamento, fideicomiso, etcétera. 305-547-1234, también hashtag Abogado Corona por las redes sociales. Tenemos una pregunta en la red. Vamos con esa pregunta. Mi padre falleció y la ciudad quiere que pague los impuestos sobre la propiedad que él poseía. ¿Soy responsable? Ok, bueno, el padre falleció y la ciudad, bueno, el estado y el condado quieren colectar los impuestos sobre la propiedad del padre. Él es responsable por esos impuestos. Absolutamente. Todas las deudas de los bienes se deben de pagar. Este dinero se puede sacar de los bienes que dejó la persona fallecida y todos los impuestos de la propiedad se deben de pagar antes de que se distribuyan. Y entonces eso quiere decir que el hijo tiene que poner el dinero en su propio bolsillo para pagar esos impuestos. El dinero se puede sacar de los bienes que dejó la persona. Del patrimonio. Del patrimonio. 305-547-1234 para participar, pero más importante, las líneas están abiertas, la estamos atendiendo para hacer su cita, para consultar gratis en nuestra oficina y sin compromiso. ¿De qué testamento? Estamos viendo de que hay una preferencia en la ley para hijos anteriores del matrimonio actual y entonces uno está obligado a dejarle a esos hijos anteriores algo del patrimonio suyo o esa discreción de uno. Uno no está obligado, uno haciendo un testamento puede cambiar eso que la ley pone. Y por ejemplo, a la esposa actual, uno tiene que dejarle todos los bienes a ella. Tampoco tiene que dejarle todos los bienes al esposo actual. Pero no puede excluirla por completo, ¿no? No la puede excluir por completo, pero tampoco le tiene que dejar todos los bienes. 305-547-1234, oficinas en Miami-Dade y Broward. La consulta en nuestra oficina, la primera consulta es gratis. Llame ya, 305-547-1234. Doctora, la esposa entonces recibe menos si él fallece, con testamento, que si él... Bueno, depende en cómo está escrito el testamento, pero sí, es posible que la esposa quede con menos si ella... si hay un testamento. Si hay testamento, correcto, porque es posible que él quiere dejar 66% del patrimonio a la Liga contra Cáncer o un grupo de non-profit o a los hijos o su mejor amigo o el vecino, quién sabe, y dejar solo un porcentaje a la esposa, pero si es una situación donde todos los niños son en común y el señor fallece o la señora fallece sin testamento, entonces reciben todo. Si fallece sin testamento, ella recibe todo. Todo. Siempre y cuando no hay hijos de fuera de ese matrimonio. Como habíamos hablado anteriormente. Right. Pero si hace un testamento, puede reducir la cantidad de ella a 1/3 nada más. Sí. No puede ser menos 1/3, pero no tiene que ser más. Bueno, puede ser si ella está entonces, de acuerdo, si ella firma un waiver, etcétera, etcétera. Es posible que se aparezcan testamentos que existen. Sí, se pueden. 305-547-1234. Vamos a hablar de si pueden o no pueden
heredar los cubanos, hijos o beneficiarios de un patrimonio en Cuba, si están en Cuba todavía, cuando regresemos de esta pausa. 305-547-1234. Dentro de este corte comercial seguimos respondiendo a sus llamadas y programando su cita con nuestra bufete de abogados y profesionales. 305-547-1234. Llame ya. Si de asuntos legales se trata, la excelencia en la representación legal, La confianza en su abogado es lo más importante. El bufete de abogados Corona lucha por su solución. en todo tipo de casos. Corona Law Firm, we got your back. Alina, me voy a casar. Felicidades, Fernando. Has llegado al lugar perfecto para ti. Quality Wholesale. Las más exquisitas decoraciones para bodas, arreglos florales, cristalería y asesoría de diseño para darle a su evento un acento único de elegancia y buen gusto. ¿Cuándo es la boda? ¿Cómo que cuándo es la boda, Alina? Te dije que me iba a casar de cacería. ¡Pum! Ni que estuviera loco, muchacha. Quality Wholesale. Decoraciones de lujo a precios de mayorista. Si de asuntos legales se trata, la excelencia en la representación legal, La confianza en su abogado es lo más importante. El bufete de abogados Corona lucha por su solución. en todo tipo de casos. Inmigración, bancarrota, robo de salario, Defensa de foreclosure, accidentes, litigio. testamento, casos criminales, divorcios, todos los servicios legales en un solo lugar, buscando siempre que las leyes te favorezcan. Corona Law Firm, we got your back. Yes. Buenas, estamos de regreso aquí en corte con el doctor Ricardo Corona. Tenemos una llamada ya en 305-547-1234. Aproveche de esta oportunidad también, hacer su llamada y hacer tu cita con nuestra oficina. Vamos con la llamada. Buenas, está en corte. Sí, buena abogado. Tengo una pregunta. La madre de mi novia acaba de fallecer. ¿Qué paso ella debe seguir para iniciar la legalización? Ok, bueno, sentimos la pérdida suya y su familia. ¿Qué es el proceso de seguir cuando alguien fallece, que tiene, o sea, qué puede hacer la familia, las personas interesadas para poner orden a los asuntos legales? Bueno, lo primero que tiene que hacer la familia es mirar si hay un testamento, si la persona dejó un testamento. Si dejó un testamento, entonces tienen que ir inmediatamente a la corte y comenzar un proceso de sucesión. Aunque la persona no haya dejado un testamento, entonces también deberían de comenzar el caso de sucesión inmediatamente. O sea, lo mejor que hacer es primero localizar un testamento y asegurar de que lo tienen en su poder y traerlo. Lo más fácil es venir con nosotros a través de la oficina del bufete. Nosotros podemos hacerle todo el proceso muy económicamente, muy correctamente, para minimizar los gastos que tiene que tener. Y poderte dar consejo. Mira, el patrimonio, la manera que se pierde la mayor vida del patrimonio es con las personas no estar de acuerdo o no hacer el proceso correctamente o entrar sin estar bien asesorado y se empiezan a pelear por cualquier cosa o dejarle las cosas y dice, bueno, vamos a dejar que la corte se ocupe. Tú dejas que la corte se ocupe, la corte no es una corte para ocuparse de las cosas. ¿Qué hace la corte? La corte pone y apunta abogados que están ahí registrados con ellos para hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que esos abogados tienen poca supervisión y usted tiene poco para negociar con ellos y entonces ponen gastos, le sale mucho más caro y se va reduciendo el patrimonio de esa manera. Es mejor usted venir por la oficina nuestra, contratarnos nosotros hacemos un arreglo mucho más económico que eso y podemos ir más al punto, más al grano y le podemos aconsejar, mira, no te peleas, como hacemos en todos los casos, no te peleas por esto. Hay gente que quieren, ¿sabes? Mira, que no quieren tomar la responsabilidad de ser el personal representative o el ejecutor del testamento porque piensan en una responsabilidad grande. Mira, ven con nosotros, vamos a no poner más nada de nosotros mismos, te ayudamos a hacer eso, tú no tienes que hacer nada, nosotros hacemos el trabajo para que tú lo puedas hacer, porque si no lo hace y la corte pone a alguien, eso ahí va, ¿sabes? Va a comerse el patrimonio. 305-547-1234. Quiero que ustedes llamen ya para hacer tu cita con nuestra oficina. Muchas de las respuestas que nosotros demos en este programa dependen de los detalles. Es importante que tú tienes esa consulta privada y confidencial llamando 305-547-1234.
La pregunta es de los herederos. Por fin, si quedan hijos o familiares o hermanas en Cuba, esas personas, si uno está... Primero, ¿qué pasa si no tiene testamento y se sabe que tiene familiares en Cuba? ¿Qué pasa entonces en la Corte? Históricamente la Corte ha puesto los bienes de esta persona en una cuenta, congelando los fondos, bloqueando acceso a la cuenta, pero con cambios recientes a la ley hay maneras de que los herederos ciudadanos cubanos residentes en Cuba puedan tener acceso a estos fondos. Pero antes que eso, ellos contratan a alguien de la corte, un guardiana o algo así, para tratar de localizar los herederos. Y eso puede ser un proceso bien costoso. Eso es importante que tú contemplas cuando hagas su testamento, personas que no están dentro de este país, donde se pueden encontrar, etcétera, etcétera, para que tú no tienes alguien gastando un montón de patrimonio buscando gente en Cuba. 305-547-1234, ahí nosotros podemos ayudar también. Venga con nosotros porque nosotros podemos aconsejarte, mira, buscar y hablando con ustedes, tratar de determinar quiénes son realmente los herederos para ponerlo, para ya presentárselo a la corte. Mira, sabemos quiénes son y tratar con eso. Como todo en la ley, información es poder. Mientras más sepa y mientras más información nos dé, más te podemos ayudar. Tantas personas, tanta gente vemos que se traban porque tratan de hacer una cosa, tratan de decir, no, se me va a demorar con la corte. Sí, el proceso con la corte, si no sabe o si la corte está sospechando que tú estás escondiendo, ocultando algo, te puede salir mucho peor. La mejor manera es hablar con nosotros como abogados, decirnos todas las cosas, respondernos honestamente y nosotros tratamos de proteger los derechos suyos a lo máximo, que es la obligación nosotros tenemos como abogados, pero siempre dentro de la ley y aconsejándote para hacer las cosas correctamente. 305-547-1234. Venga para que podamos ayudarte en planificar para el futuro, su futuro familiar, su futuro de testamento. Y sí, un acuerdo prenupcial pudiera afectar lo que puede heredar una esposa. Un acuerdo prenupcial puede resolver eso. Vamos a hablar también de que si pueden, quién hereda, o sea, que a quién le pertenecen los bienes cuando están en matrimonio, que los padres quieren dejarle a uno al otro. Pero hablando de esto, de la importancia de estar claro y de tener abogados envueltos, se ve en los divorcios. Muchas veces en los divorcios, doctora, tú estás en eso todos los días, ve que se tratan de esconder una cosa a la otra, o cuando no hay abogado en el otro lado, en un lado, piensan, tú sabes, hacer las cosas, o sea, no funciona. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la mejor manera de llevar un divorcio? La mejor manera de llevar un divorcio es con representación legal, y tú puedes tener esa representación legal de nuestro bufete llamando 305-547-1234, porque recuerda, esta persona... ¿No sería mejor los dos, el esposo y la esposa, tener el mismo abogado para resolver las cosas? Absolutamente no. Eso es un conflicto de intereses uno con el otro, porque recuerda, si están casados, la persona con cual tú has pasado los últimos años durmiendo en la misma cama, o posiblemente no durmiendo en la misma cama, se convierte a su mejor amigo, su pareja, su partner, a una persona que está tratando de guardar las cosas de ella. No es una actitud de compartir en ese momento. Es una situación donde muchas veces uno, el otro o ambos están tratando de esconder. Pero hay que pelear para hacer un divorcio, hay que pelear, hay que estar peleados para hacer un divorcio. No requiere que tú estás peleado, están gritando, están fajados, etcétera, etcétera. Hay que causar eso como abogado, hay que causar tensión, o uno trata de buscar una solución. Yo trato de aliviar la tensión que mis clientes están sufriendo. Eso es parte de mi trabajo. Dame toda esa tensión, póngalo en mis hombros. Eso es mi trabajo, para confirmar que tú quedas el mejor posible en esta situación, que siempre es una situación incómoda. Pero a veces la gente dice, mira, no, ¿sabes? No llenan los papeles, no quieren hablar las cosas. Eso es la mejor manera, de tratar de esconder una cuenta. No, porque la realidad es que entonces tú vas a encontrarse enfrente de un juez que te va a ordenar dar la información, dar la documentación. Y si tú nunca cooperes con eso,
La corte da avenidas donde tú puedes entonces imputar cosas a la otra persona, como ingreso. La persona siempre está escondiendo el ingreso. La corte puede determinar cuál es el ingreso averaje por ese tipo de trabajo. Para un momento, doctora, porque mira, una de las cosas que más se ve y que tenemos experiencia nosotros y donde se van complicando, o sea, la idea nuestra y el concepto nuestro es ayudarle a través de un proceso legal y de una cosa que es ya... ¿sabe? Que no es que es algo engorroso, que es tratar de resolverlo lo más rápido posible. Entonces, por uno de los ejemplos más que vemos es que vienen las personas que quieren ocultar cierto ingreso porque dicen, mira, el problema es que el otro o la otra persona está ocultando, no está diciendo la verdad y si yo digo la verdad me van a perjudicar a mí. ¿Cómo se trata con esa situación? No, en esa situación nosotros no hacemos mentiras, no escondemos las cosas, pero forzamos que la otra persona también nos da la información o yo la busco de otra manera. Si ella no me va a entregar los documentos del banco, yo lo voy a buscar directamente del banco. Si ella no me va a dar los impuestos, yo voy a ir directo al contador de ellos. Y si están reportando, o sea, el esposo tiene un negocio, está reportando menos lo que gana y eso, y que cómo se... Muchas veces la respuesta está en los gastos. Las personas listean gastos mensuales de $5,000, $7,000, $10,000 al mes, pero entonces dicen, no, yo solo gano $2,000 al mes. Eso no tiene sentido ninguno si tú no ves deudas aumentando de esa cantidad, de esa deficiencia que está demostrando cada mes. 305-547-1234. Entonces, para las personas que tienen herederos en Cuba, y que uno quiere tener que ellos tengan su beneficio, y porque si no le pones, si no tiene testamento, se va a gastar mucho dinero tratando de encontrar esos herederos. Segundo, es posible que lo pongan en una cuenta restringida, donde va a tener un abogado acceso, que lo único que va a salir de ahí va a ser el dinero para el abogado que está manejando la cuenta restringida. Sí. Tercero, o sea, la manera para hacerlo, muchas veces dicen, yo tengo heredero en Cuba, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y una de las soluciones que le damos nosotros a veces es hacer un fideicomiso, un trust, donde se establece aquí, donde esos fondos van, o sea, que van al fideicomiso eso y quedan ahí ganando dinero y disponible para ese heredero y tienen opciones para ver cómo se le va distribuyendo. Puede ser que se lo vayan pagando mensualmente o dentro de las cantidades que se pueden mandar a Cuba. Así es, un fideicomiso le ahorraría bastantes problemas con gastos de abogados. Se asegura que la persona, el heredero, coge directamente los bienes sin tener a nadie más involucrado en el proceso. Y nosotros podemos ayudarte con eso también, haciendo los fideicomisos. Bueno, doctora. Como siempre, te dejo con su frase favorito aquí en este programa, y eso es zapatero a sus zapatos, problema de leyes. Venga con nosotros, el bufete de Corona, y continúa llamando el número en pantalla, 305-547-1234. No se olvide, Radio Mambí, 7:10 AM, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, después de Ninosca, estamos nosotros con nuestro programa también ahí, con las líneas abiertas para hacer sus preguntas, y estamos en vivo ahí respondiendo sus preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana de nuevo. Acuérdense, si necesita un abogado, llama a un abogado que se va a pelear por ustedes. Llama al bufete de Corona. Bye.